A ver, imaginemos por un momento un país que, así, de la noche a la mañana, se queda sin rey. Pues eso, tal cual, es lo que le pasó a España en 1873. Y así, de repente, arrancó uno de los experimentos políticos más turbulentos y breves de toda su historia, la Primera República. Es que en menos de un año se concentraron ahí décadas de conflictos y de divisiones, una auténtica locura. Y es que esta pregunta es la clave de todo, la que nos va a guiar para entender lo que pasó. Porque, ojo, la Primera República no nació de una revolución súper planificada, con sus líderes y sus manifiestos, que va, nació de un vacío de poder total y absolutamente inesperado que dejó a España, pues, en una encrucijada histórica de las que marcan época. Y el pistoletazo de salida lo tenemos aquí, en esta fecha, el 11 de febrero de 1873. El rey que había en ese momento era Amadeo I de Saboya, un monarca, por cierto, que habían importado de Italia y que la verdad nunca llegó a conectar con el país. Estaba harto, cansado de las conspiraciones, de la inestabilidad, y un buen día dijo: hasta aquí hemos llegado. Renunció y dejó el trono simple y llanamente vacío. Claro, con el rey fuera de juego y sin ningún otro candidato creíble a la vista, pues las Cortes se encontraron de repente con un marrón, con una patata caliente de las buenas. Y aquí está el punto clave, lo que hay que entender sí o sí. La República no fue una elección ideológica para la mayoría de los políticos. Fue, literalmente, la única salida que vieron para evitar que todo el chiringuito, que las instituciones, se vinieran abajo. O sea, fue una república por descarte. No había otra cosa. Y así, casi sin comerlo ni beberlo, España se convirtió en una república. Pero claro, este experimento, desde el minuto uno, estuvo marcado por un caos interno y una inestabilidad política tremendos, profundísimos. Y a ver, si algo ilustra bien ese caos es esta lista de nombres. Es que es increíble. 4 presidentes distintos pasaron por el poder en un tiempo récord. Estanislao Figueras. Luego Francisco Pi Margall. Después Nicolás Salmerón. Y finalmente Emilio Castelar. Un auténtico carrusel de líderes. Esto, claro, lo que demuestra es la incapacidad total para formar un gobierno que durara más de 2 telediarios. 11 meses. 11. Pensemos en eso. En menos de un año, la parte, digamos, democrática de la República tuvo 4 jefes de Estado diferentes. Es una cifra que, de verdad, habla por sí sola. Nos cuenta todo sobre la fragilidad extrema de ese proyecto y sobre todo de las luchas internas que se lo estaban comiendo por dentro. Vale, ¿y por qué había tanta inestabilidad? Nos podríamos preguntar. Pues la respuesta está aquí. La razón principal es que los propios republicanos estaban divididos entre ellos, pero divididos a muerte. Por un lado estaban los federales. Esta gente soñaba con una España descentralizada, casi como una federación de regiones autónomas, al estilo de Suiza o Estados Unidos. Y por otro lado, los unitarios. Ellos defendían justo lo contrario, un gobierno central fuerte que mantuviera el orden y la unidad del país a toda costa. Esta pelea entre ellos básicamente paralizó al gobierno desde el primer día. Y claro, mientras los políticos en Madrid se enzarzaban en debates interminables sobre si el Estado debía ser federal o unitario, el resto del país era un polvorín, estaba ardiendo. La pobre y joven república no solo tenía que lidiar con sus problemas internos, sino que estaba, y esto es literal, bajo asedio. Y no desde un frente, sino desde varios a la vez. La presión sobre el gobierno era simplemente insoportable. Se encontraron teniendo que luchar en 3 guerras al mismo tiempo. 3. Por un lado, en el norte, la Tercera Guerra Carlista, contra los que querían volver a una monarquía absolutista. Luego, al otro lado del Atlántico, la Guerra de los 10 años en Cuba, contra los independentistas. Y ya para rematar, en su propio territorio, una insurrección que venía, increíblemente, de sus propias filas republicanas. Una situación imposible. Y de esas 3 guerras, la rebelión interna, la llamada rebelión cantonalista, fue sin duda la más paradójica de todas. ¿Por qué? Porque fueron los federalistas más radicales los que llevaron su propia ideología al extremo. De repente, ciudades por toda España, sobre todo en el Levante como Cartagena, se declararon cantones independientes, como si fueran pequeños países, con sus propias leyes, su propio gobierno. La ironía es tremenda. La propia República tuvo que mandar al ejército a aplastar un movimiento que en el fondo había nacido de su propia ideología. Así que el panorama era desolador. El país sumido en el caos más absoluto, el gobierno totalmente paralizado, y en medio de todo esto, el ejército, que había sido la herramienta para intentar apagar todos esos fuegos, llegó a una conclusión. Pensaron: aquí los únicos que podemos imponer algo de orden somos nosotros. El experimento democrático tenía las horas contadas. Vamos a ver cómo se produjo el final, paso a paso. Es todo muy rápido.
El 2 de enero de 1874, las Cortes votan y deciden destituir al presidente, que era Castelar. ¿Por qué? Porque a los federales les parecía demasiado autoritario. Claro, ante la posibilidad de que el poder volviera a los federalistas más radicales, el ejército dijo, se acabó, y actuó. En la madrugada del día siguiente, 3 de enero, el general Manuel Pavía entra en el Congreso, lo disuelve por la fuerza y le entrega el poder a otro general, Francisco Serrano, que impone una dictadura. Fin del juego. Y aquí va un detalle curioso, casi una anécdota, pero qué fascinante. Esa imagen que mucha gente tiene en la cabeza, esa imagen icónica del golpe de Estado, la del general Pavía entrando a lomos de su caballo en el hemiciclo, pues es un mito, es falso. La realidad fue un poco menos de película, pero igual de contundente, ¿eh? ¿Fue una ocupación militar del edificio? Sí, pero sin caballos. Eso sí, el efecto fue el mismo, acabar de forma fulminante con la democracia republicana. Esta nueva etapa, la dictadura del general Serrano, sobre el papel seguía siendo una república, pero en realidad no era más que una fase de transición, como una especie de sala de espera. El fracaso estrepitoso del experimento republicano había dejado el camino totalmente despejado para la opción que muchos, en el fondo, ya consideraban inevitable: la vuelta de la monarquía, la vuelta de los Borbones. Serrano, intentó imponer algo de orden, pero su régimen no tenía un apoyo político real. Estaba un poco en tierra de nadie. Y mientras tanto, las élites del país, las económicas y las políticas, estaban ya agotadas, hartas de años de caos. Para ellos, la idea de restaurar la monarquía en la figura de un rey joven, Alfonso XII, el hijo de la reina exiliada Isabel II, pues se convirtió en la única solución, en la única garantía para recuperar la tan ansiada estabilidad. Y el golpe de gracia, el punto y final, llegó en diciembre de 1874. Otro general, esta vez Martínez Campos, da un pronunciamiento militar en Sagunto y proclama a Alfonso XII como nuevo rey de España. Y ya está. Serrano, viendo que no tenía ningún apoyo, se marchó al exilio. La Primera República, ahora sí, había muerto oficialmente. Y para que no se repitiera el caos del pasado, el nuevo hombre fuerte del país, Cánovas del Castillo, se inventó un sistema político muy ingenioso, la verdad, aunque de democrático tenía más bien poco. Se le llamó el turnismo. ¿En qué consistía? Muy fácil. Los dos grandes partidos de la época, el conservador y el liberal, se iban a turnar en el poder de forma pactada. O sea, amañaban las elecciones para que unas veces ganara uno y otras veces el otro. Así garantizaban una estabilidad, sí, pero totalmente artificial. Y de paso dejaban fuera del juego a todo el que no fuera de su club. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la gran reflexión. Por un lado tuvimos la República, un proyecto que con todo su idealismo democrático se hundió en el caos. Por otro, la monarquía que la sustituyó, que trajo décadas de estabilidad pero a costa de un sistema electoral que era un fraude. La historia de este experimento tan breve y tan fallido nos obliga a pensar en un dilema que es eterno. ¿Se cambió democracia por estabilidad? ¿Cuánto vale realmente la estabilidad? ¿Y qué precio se está dispuesto a pagar para conseguirla? Una pregunta que, la verdad, da mucho que pensar.